Ahora vamos a ver qué nos ofrece de corrección el pincel corrector puntual. Y para esto vamos a seleccionar el pincel. Y el pincel se encuentra en la paleta de herramientas, justo por debajo de la herramienta de recortar. Si está en 2 columnas y si está en una columna está debajo de la herramienta del gotero. Entonces, seleccionamos. Mantenemos presionado el botón del ratón por si acaso no es esta la herramienta que está seleccionada, que es como una especie de tirita con un redondel al lado. Entonces seleccionamos eso. También podemos llegar a esa herramienta a través de presionar el atajo de tecla J, y si no está seleccionada esa herramienta, con Shift J vamos pasando entre las herramientas hasta que está seleccionada. Entonces, lo que nos ofrece esta herramienta es que es un pincel. Entonces podemos controlar muchas opciones que normalmente es un poco complicado hacer por ejemplo, en rellenar según el contenido. Entonces, primero vamos a ampliar un poquito la vista de nuestro interior de este bolso, y haciendo un clic derecho con el ratón, hacemos aparecer las opciones del pincel. Y aquí podemos controlar su tamaño, desde un tamaño muy grande, tamaño más pequeño, la dureza. Entre más baja la dureza, más difuso y difuminado será ese borde de pincel. Entre más grande, pues más duro y más borde se va a ver. Y luego el espaciado básicamente significa, por ejemplo, un espaciado del 1 sería una línea pues recta, continua, y entre más vamos subiendo ese espaciado, más espacio va a haber entre la línea que vamos a dibujar. Vale, vamos a solo preocuparnos de eso ahora mismo. Vamos a dejar nuestra dureza más o menos al 40. El tamaño lo veo bien. El espaciado vamos a ponerlo al 1. Y con eso pinchamos fuera y ya hemos seleccionado nuestros valores. Ahora, para cambiar el tamaño del pincel, en Mac podemos presionar Shift, punto y coma para hacerlo más pequeño, o Shift y 2 puntos para hacer el tamaño del pincel más grande. Esto es un atajo de teclado que es muy útil. Entonces, vamos a ver qué hace cada una de las opciones. Primero, aquí arriba en tipo, vamos a ajustarlo primero a ajustar a entorno. Ahora, puedo pinchar y arrastrar, ¿vale? Entonces, dentro de ese campo más oscuro es donde se aplicará la transformación. Entonces, cuando yo suelto, yo veo que lo que ha hecho el pincel ha intentado reemplazar esos niveles de luminosidad y píxeles dentro de este trazo que hicimos con valores que están muy cercanos a esta zona. Vale, eso es lo primero. Ahora vamos a ver crear textura. Vamos a hacer lo mismo. Para hacer una línea recta, podemos presionar Shift, pinchamos y volvemos a pinchar en donde queremos que termine esa línea recta y que se crea una línea recta. Ahora, vemos que al crear textura, lo que ha hecho el pincel ha cogido valores cercanos a esta zona y ha intentado reproducir una textura dentro de la misma. Y según el contenido, es básicamente lo mismo que cuando rellenamos según contenido. Entonces, vamos a pinchar, arrastrar. Si yo pincho y arrastro, va a dibujar una línea recta justo en ese eje. Y vemos que según el contenido nos ha muestreado una zona superior, aquí, esta zona de aquí de arriba, para intentar rellenar lo que había ahí abajo. Entonces, aplicación práctica de esta herramienta. Vamos a volver a nuestra foto de esta chica. Vamos a hacer un zoom, por ejemplo, por aquí. Y justo como dice el nombre de la herramienta, es un pincel corrector puntual. Entonces, puntual significa punto. Entonces, vamos a hacer este pincel más bajo. Vamos a seleccionar ajustar, según contenido. Vamos a mantener según contenido. Y
yo aquí tengo esta capa de pincel corrector puntual y vamos a solo pinchar una vez. Y vemos que hace un trabajo bastante bueno para eliminar esas pequeñas imperfecciones que podemos tener en nuestra imagen. Por ejemplo, aquí yo veo una zona más roja. Vamos a subir el tamaño de este pincel para intentar cubrir toda esa zona. Y vemos que no está del todo mal, pero me ha introducido una textura que realmente no forma parte de esta zona. Entonces voy a hacer comando Z para volver atrás. Y eso es un problema que puede surgir al utilizar este pincel a un tamaño mucho más grande, que empieza a abarcar zonas más amplias, que de repente puede empezar a introducir un poco aberraciones de texturas o de iluminaciones, y hay que tener mucho cuidado. Entonces es casi mejor utilizar este pincel a tamaños más pequeños para evitar justo esos problemas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que queremos una textura, por ejemplo, una textura de la barbilla. Queremos reproducir esta textura. Entonces podemos crear textura, vamos a hacer nuestro pincel un poco más grande y pincho. Y aquí lo que ha pasado es que ha muestreado sobre la zona que estábamos presionando. Era una zona de altísimas luces, entonces no había mucha textura. Ahora vamos a ir a otra zona, por ejemplo aquí al lado, y vamos a reducir el tamaño de nuestro pincel. Se cambió el modo de fusión, normal. Vale, entonces vamos a crear textura. ¿Qué pasa? Al crear la textura realmente surge un problema de dónde muestrea. Entonces vemos que evidentemente esta textura no es la que va en esa zona de cara. Entonces, este pincel suele ser muy útil en zonas pequeñas para puntos muy específicos de corrección. Entonces vamos a hacer el pincel un poquito más pequeño, vamos a ampliar un poquito la imagen y, por ejemplo, aquí este punto, vemos que surge un problema de textura aquí. Vamos a ver si podemos mejor con una opción de ajustar al entorno. Ya es un poco mejor. Vamos a ver qué pasa según el contenido. Según el contenido, bastante mejor. Entonces, esto es un poco la funcionalidad que nos ofrece el pincel corrector puntual. Nos permite justo eso, corregir puntos muy específicos. Ahora vamos a ver nuestra imagen original, los cambios que hicimos con rellenar según el contenido, ¿vale? Y ahora los cambios con el pincel corrector puntual. Entonces vemos que con cada paso vamos haciendo cambios similares, pero con herramientas distintas que nos ofrecen unas funciones u otras.